No todos los imperios nacen en castillos. Algunos nacen desde el suelo. Esta es la historia de J.K. Rowling, la mujer que, sin dinero, sin esperanza y con una hija en brazos, escribió el libro que cambiaría su vida y la de millones. Pero antes de Hogwarts, hubo oscuridad. Joanne Rowling era una joven sin rumbo. Huía de una relación abusiva. Sobrevivía con ayudas del gobierno. Escribía en servilletas, en café, en baños públicos, porque no tenía calefacción en su casa. Pero escucha esto. Lo que estás a punto de conocer no es una historia de magia. Es una historia de guerra interna, de disciplina, de visión. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la mujer que fue rechazada 12 veces se convirtió en una de las mentes más influyentes del mundo. Y todo comenzó en la oscuridad. Joanne Rowling no era popular. No era la mejor en deportes, ni la más querida en clase. Era la que escribía, la que inventaba mundos, la que vivía más en su imaginación que en su realidad. Desde niña, creó historias sobre conejos, brujas, dragones. Su madre la animaba en silencio. Su padre, más distante, no la entendía. En casa, no todo era armonía. Las discusiones eran frecuentes. Y la enfermedad de su madre, esclerosis múltiple, empezaba a apagar la luz del hogar. Así que Joanne aprendió algo temprano, que el dolor se podía transformar en fantasía y que, a veces, imaginar otro mundo era la única forma de sobrevivir en este. Su primer refugio no fue un castillo, fue una hoja en blanco, y su varita, un lápiz. Así comenzó su verdadera magia, escribir para no romperse por dentro. Joanne Rowling quería escribir, solo eso. Pero el mundo no lo aprobaba. Sus profesores la empujaban hacia carreras más serias. Su padre quería que estudiara secretariado, algo con salida laboral, algo seguro. Estabilidad primero, sueños después. Estudió filología francesa, trabajó en oficinas grises, tareas que apagaban su alma, pero encendían aún más su necesidad de escapar. Y ahí, en medio del aburrimiento, seguía escribiendo, en servilletas, en los márgenes de los informes, en el transporte público. Cualquier rincón era una oportunidad para imaginar. A nadie le importaban sus cuentos, pero ella ya no podía ignorarlos, porque a veces, cuando todo alrededor te empuja a ser normal, tu corazón grita más fuerte. Joanne no era práctica, no era predecible. Era una escritora, aunque el mundo aún no lo sabía, y lo que llevaba dentro ya no podía seguir escondido. Joanne se fue a Portugal buscando un nuevo comienzo. Enseñaba inglés, escribía en las noches, tomaba café en bares lisboetas, y por un momento creyó haber encontrado la paz. Conoció a un periodista, se enamoraron, se casaron, y en 1993 nació su hija, Jessica. Pero la ilusión no duró. La relación se volvió tóxica. Control, gritos, miedo. Hasta que un día, él la agredió. Y Joanne huyó, con su hija en brazos, con una maleta y nada más. Volvió a Inglaterra, sin casa, sin dinero, sin red, sin autoestima, pero con una historia en la cabeza que se negaba a morir. A veces, el fondo no es el final. Es el punto donde dejas de fingir y empezás a construir desde lo verdadero. Joanne no tenía estabilidad, pero tenía lápiz y fuego. Y eso iba a ser suficiente. Joanne vivía en un departamento frío, sobreviviendo con ayudas del Estado. No tenía empleo estable, no tenía pareja, no tenía autoestima. Solo tenía a Jessica y una historia que no la dejaba dormir. Sufría depresión clínica. No tristeza, depresión real, la que te inmoviliza, la que te hace preguntarte si vale la pena seguir. Y sí, pensó en rendirse, en desaparecer, en no ser una carga, pero no lo hizo, porque cuando todo se derrumbó, quedó lo esencial, su hija y su historia. Harry Potter,
Escribía en cafés porque su casa no tenía calefacción. Una mano en el cochecito de Jessica y la otra escribiendo sin parar. No sabía si alguien leería su historia, pero escribirla la mantenía viva. Porque a veces el fondo no es muerte, es transformación. Y Joanne estaba despertando. Era 1990. Joanne viajaba sola en un tren desde Manchester a Londres. El vagón estaba lleno, pero su mente más viva que nunca. Y de pronto, lo vio. Un niño flaco, con gafas rotas y una cicatriz en forma de rayo. Un tren, un castillo, una escuela para magos. Harry Potter acababa de nacer. Y Joanne lo supo de inmediato. Esa idea no era pasajera, era destino. El tren se retrasó 4 horas, pero ella no se quejó. Escribió, soñó, anotó cada detalle en su mente, porque no tenía una sola hoja encima. Al bajar, ya tenía Hogwarts, tenía personajes, tenía un universo completo flotando dentro de ella. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, sentía que algo valía la pena, y ese algo acababa de llegar en tren. Escribir Harry Potter y la Piedra Filosofal no fue un acto de magia, fue una guerra diaria, una batalla entre la imaginación y la duda. Cada noche, después de cuidar a Jessica, Joanne sacaba sus papeles arrugados y escribía. No tenía editor, no tenía contrato, no tenía seguridad. Solo una voz dentro que decía, termina el libro, cueste lo que cueste. Reescribió el primer capítulo más de 15 veces. Corrigió, tachó, volvió a empezar, una y otra vez. Y muchas veces pensó en rendirse. ¿Y si esto no le importa a nadie? ¿Y si es solo una fantasía de una madre desesperada? Pero cada vez que se hacía esa pregunta, respondía con una página más. Porque si no escribía, se apagaba. Y aunque el mundo aún no lo sabía, Joanne estaba a punto de entregarles magia real. Joanne terminó el manuscrito, imprimió cientos de páginas, lo encuadernó con cuidado y lo envió a editoriales. Esperó semanas, luego meses, y las respuestas llegaron, una tras otra, todas iguales. No, no es lo que buscamos. Demasiado raro. Los niños no leerán algo tan largo. 12 rechazos, 12 portazos, 12 excusas. Y cada vez, su corazón se rompía un poco más. Pero no se detuvo. No podía. Porque lo que había escrito no era solo una historia. Era su vida transformada en fantasía. Su dolor, hecho castillo. Su miedo, hecho magia. Finalmente, una editorial pequeña, Bloomsbury, aceptó. Solo porque la hija del editor leyó el primer capítulo y pidió el segundo. Así empezó el milagro. Joanne no lo sabía aún, pero ese sí, después de tantos no, iba a cambiar la historia de la literatura para siempre. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue publicado en 1997. Solo se imprimieron 500 copias. Joanne Rowling no era famosa, no era rica, no era trending. Era una autora desconocida, con una historia extraña y una fe brutal. Las primeras reseñas fueron tibias, pero algo empezó a moverse. Libreros comenzaron a recomendarlo. Niños lo prestaban entre ellos. Profesores lo leían en clase. Y lentamente, la chispa encendió. Joanne empezó a recibir cartas de lectores, de niños que no solían leer, pero que no podían soltar su libro. Eso la rompió por dentro y la reconstruyó. Por primera vez en su vida, alguien la escuchaba. Y no era solo ella, era su historia. Era Harry, era magia. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en una tormenta de fama, millones y desafíos que nadie le había advertido. Todo explotó. Harry Potter ya no era un libro, era un fenómeno. Premios, traducciones, largas filas de niños en librerías, multitudes queriendo conocer a la mujer detrás del mago. Joanne Rowling pasó de escribir en cafés a firmar autógrafos frente a miles. Firmó libros hasta que le dolía la muñeca.
daba entrevistas, viajaba por el mundo. Y entonces apareció una nueva emoción: miedo. ¿Podría escribir el segundo libro? ¿Estaría a la altura? ¿Y si todo era un accidente? La presión no vino de los críticos, vino de adentro, del perfeccionismo, del miedo a decepcionar, porque el mundo ahora esperaba magia, y ella sabía cuánto dolor costaba crearla. Pero se sentó a escribir. Otra vez, como al principio, con una hija dormida y una historia latiendo en su pecho. Y lo que venía era aún más grande: emoción, agobio, soledad. Ser famosa parecía un sueño, hasta que se volvió una jaula. Joanne ya no podía salir tranquila. La seguían fotógrafos, la acosaban fans, la presionaban periodistas. Su dirección se filtró, su privacidad desapareció. Y lo que más dolía, Jessica, su hija, ya no era invisible, también era objetivo. ¿Qué pasa cuando cumplir tu sueño te quita la paz? Cuando la fantasía que creaste se traga tu realidad. Joanne empezó a sentirse prisionera del fenómeno. No podía caminar sin ser observada. No podía fallar. No podía respirar. Muchos soñaban con su vida, y ella solo quería silencio. Aún así, siguió escribiendo, porque sabía que la historia era más grande que ella, más grande que el ruido, y que si quería cerrar ese ciclo, tenía que resistir, incluso si el precio era su libertad. Joanne había vendido millones de libros, inspirado a generaciones, hecho historia, pero eso no la protegió del juicio. La criticaban por todo, por cómo lucía, por su forma de criar, por el contenido de sus libros. Algunos la acusaban de promover brujería, otros de no ser lo suficientemente literaria, y muchos más, de tener demasiado poder para una mujer. Pero ella no retrocedió, ni pidió disculpas por ser influyente, ni suavizó su voz para complacer. Respondía como mejor sabía, escribiendo, creando, persistiendo. La fama era ruido, la crítica, eco, pero su propósito era inquebrantable. Aprendió que el éxito no borra el miedo, solo te obliga a enfrentarlo, con todos mirando. Y ella, como siempre, decidió no temerle al fuego, porque ya había aprendido a escribir desde las cenizas. Warner Bros. Quería convertir Harry Potter en cine. Millones de dólares, marketing global, fama multiplicada. Pero Joanne no celebró de inmediato. Tenía miedo de ver su historia diluida, su visión malinterpretada, sus personajes convertidos en productos. Entonces puso condiciones. El elenco debía ser británico. Ella tendría palabra en los guiones. La esencia debía mantenerse intacta. No todos entendían su rigidez, pero ella sabía lo que estaba protegiendo. No era una saga, era su alma, su refugio, su dolor convertido en magia. Cuando vio a Daniel Radcliffe con gafas y cicatriz, algo dentro de ella tembló. No por ego, sino porque lo imposible se estaba volviendo real. Y aunque el mundo estaba a punto de ver Hogwarts, nadie conocía aún la batalla interna que implicaba dejarlo ir. Harry Potter era imparable. Libros traducidos en casi todos los idiomas, películas con estrenos globales, parques temáticos, una generación entera marcada por sus palabras. Joanne era millonaria, famosa, admirada, pero dentro sentía algo que nadie esperaba: miedo. Y después de esto, ¿qué? ¿Quién era ella si no estaba escribiendo sobre Harry? ¿Podría volver a empezar? ¿La gente la aceptaría fuera del mundo mágico? La saga estaba llegando a su fin, y con cada página, cada estreno, se acercaba la despedida. Ella lo sabía, y no estaba segura de estar lista, porque había creado algo tan grande que ahora le costaba imaginar la vida sin él. Y aunque el mundo celebraba, Joanne Rowling enfrentaba un nuevo reto: dejar ir a su héroe, sin perderse en el intento. Joanne escribió la última línea, puso el punto final, y lloró. No de tristeza,
sino de algo más profundo: duelo. Harry Potter y las reliquias de la muerte era el fin, el cierre de un viaje que había salvado su vida, un ciclo escrito con sangre, lágrimas y disciplina salvaje. Pero cerrar duele, porque esos personajes eran su familia, sus cicatrices, su espejo. Algunos escritores terminan sus libros. Joanne dejó parte de su alma en ellos. Los fans lloraban en librerías, se tatuaban frases, le agradecían por haberlos hecho creer en la magia, cuando la vida no tenía ninguna. Y ella, en silencio, volvió a su escritorio, porque aunque el mundo ya conocía a Harry, nadie sabía que esa historia la había mantenido viva. Y ahora que terminó, tenía que aprender a vivir, sin Hogwarts como refugio. El mundo aplaudía, las películas seguían, los parques temáticos se llenaban, pero Joanne estaba en silencio. Había terminado la saga, cerrado el ciclo, cumplido el sueño. Y entonces llegó el eco, esa pausa incómoda, donde todo lo externo brilla, pero lo interno pregunta: ¿y ahora qué? Volver a escribir era un desafío. Ya no era la desconocida en un café. Ahora, cada palabra venía con expectativa, con juicio, con peso. Escribió bajo seudónimo, volvió al anonimato. Necesitaba reencontrarse. No buscaba otro fenómeno, solo volver a amar las palabras sin presión, porque el éxito no resuelve quién sos, solo amplifica tus dudas. Y Joanne, en ese nuevo silencio, no estaba perdida. Estaba buscando una nueva historia, un nuevo porqué. Porque los finales también pueden ser comienzos. Joanne Rowling pasó de ser adorada a cuestionada. Sus opiniones en redes generaron debate, críticas, cancelaciones, defensas apasionadas y también silencios incómodos. Y de pronto, la creadora de la saga más querida del mundo estaba en el centro de una tormenta. Algunos la llamaban valiente, otros insensible. Sus palabras, examinadas palabra por palabra. Su legado, puesto bajo lupa. Y lo más doloroso, ver a parte del fandom, el que ella ayudó a formar, volverse en su contra. Pero Joanne no se escondió. Siguió escribiendo, hablando, asumiendo las consecuencias. No buscó aprobación, ni huyó del conflicto, porque ser escuchada también significa ser juzgada. Y el precio de haber creado algo tan grande es que el mundo nunca deja de mirar, incluso cuando solo querés volver a escribir en paz. Los libros terminaron, las películas también, pero algo sigue vivo. Cada día, un niño abre la piedra filosofal por primera vez. Cada año, millones visitan Hogwarts en su imaginación. Y lo más importante, personas que crecieron sintiéndose invisibles, encontraron consuelo entre esas páginas. No fue solo una historia, fue refugio, identidad, esperanza. Joanne recibe cartas, mails, adultos que agradecen haber sobrevivido gracias a Harry, Hermione, Ron. Niños que aprendieron a leer. Por magia. No importa la polémica, no importan los años. Lo que creó ya pertenece al mundo. Y aunque ella cambió, la historia permanece. Porque cuando una historia nace del dolor, escrita con verdad, con alma, no envejece, se transforma. Y ese es el verdadero hechizo. Crear algo tan poderoso que sigue salvando vidas, incluso cuando la autora ya cerró el libro. Joanne lo consiguió todo. Éxito, reconocimiento, legado. Pero no sin heridas. Perdió anonimato, amistades, paz. Fue juzgada, rechazada, adorada y atacada. Pagó el precio, con tiempo, con salud mental, con la presión de cargar un universo sobre sus hombros. Y aún así, no se arrepiente, porque cada página escrita fue una decisión de vivir. Harry Potter no nació del lujo, nació del fondo, de la tristeza, de una mujer que no se rindió. Eso es lo que pocos ven, que la magia fue disciplina, que el talento fue resistencia, y que detrás del fenómeno
Hubo una mujer escribiendo para no romperse. Joan no quería fama. Solo quería que una historia saliera de su pecho y llegara a alguien. Y lo logró. Porque a veces, contar una historia es la forma más poderosa de salvarse y salvar a otros. J.K. Rowling no cambió el mundo con una varita. Lo cambió con una decisión: no rendirse. Cuando no tenía nada, escribió. Cuando todos dijeron no, insistió. Cuando el mundo la puso en un pedestal, eligió seguir siendo humana. No fue suerte. Fue lucha. Fue rutina. Fue una mujer con miedo, pero con una historia que ardía por salir. Y eso la salvó. Hoy, su legado no está solo en libros, parques o películas. Está en cada persona que, sintiéndose invisible, abrió una página y encontró magia. Porque su historia nos recuerda algo que todos necesitamos oír. No hace falta tener todo para empezar. Solo hace falta empezar, incluso cuando no tenés nada. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y acompáñanos cada semana. Próximo episodio: la vida de Ronaldinho Gaúcho, el genio que jugaba con alegría, mientras escondía una historia de lucha que el mundo nunca entendió del todo.